Y volvemos a continuación. Bueno, y han visto que se ha puesto más que de moda, me parecen supremamente prácticas, además bonitas, decoradoras, y se pueden tener en cualquier parte, no solamente en el apartamento, sino también en la oficina, las suculentas. ¿Cuáles son las plantas que hacen parte de esa familia de suculentas? Hoy lo vamos a conocer con Carmen Restrepo, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés de nuevo por aquí. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nuevamente aquí acompañándonos con todas estas bellezas que son pues las suculentas. Que son una familia mucho más grande de lo que son una familia muy numerosa, por ahí vamos a iniciar. Hoy nuestro tema son los tips de las suculentas, ¿sí? Entonces, las suculentas son unas plantas grasas, también se llaman así, se llaman suculentas porque son unas plantas que vienen de lugares desérticos, es decir, hay algunas de México, otras en Argentina, otras en el lejano oriente. Bueno, ¿por qué son suculentas? Porque ellas como en su desarrollo inicial iniciaron en ese lugar y entonces frente a la escasez de agua, ellas empezaron como a guardar el agüita y a dosificarla según el clima y el ambiente que hubiese. Dentro de las suculentas, digamos que hay muchas, pero vamos a hablar de unas que son los tipos rosetas, que son tipo de plantas que las mujeres como la señorita dicen, me encanta, ¿por qué? Porque tiene una asociación de la roseta con las rosas, como con las flores en ese significado que tenemos la mujer con la rosa. Existen otras, entonces esas se llaman echeverias, son diferentes tipos de echeverias, todas las que vemos tipos de rosetas. Y hay las otras que son tipo arbustivos, ¿sí? Que son estas que vemos acá, que son como su nombre lo indica, como arbolitos, ¿sí? Bueno, entonces, y también están los cactus, que a ellos les tocó más duro la vida. ¿Por qué? Porque ellos al recibir tanto sol y al ser tan escasa el agua, ellos desarrollaron esas espinitas para proteger y conservar mucho más el agua. Entonces, como hoy vamos a hablar de los tips de las suculentas, ¿por qué? Porque todo el tiempo van a nuestros puntos de venta o nos consultan en la calle, pero ¿por qué se me mueren? ¿Pero por qué se me estiran? ¿Pero por qué se me dañan? Yo mato una mata plástica, decime cómo hago, no es una bonita. Así le dicen a uno las señoras. No, yo no soy capaz con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Estas plantas se han puesto muy de moda como en los jóvenes, pero las señoras quieren tenerlas, pero entonces como que se enojan con ellas. ¿Por qué? Porque usted ve que uno cuando es jardinero, uno jardinea y desde por la mañana uno va a la vuelta y remoja y casi que es una labor de todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Estas señoritas no necesitan agua, sino cada 8 días. Entonces, cuando les echan mucho, se mueren. Entonces, claro, ¿quieren los 3 tipos que mencionaste? No, ya les voy a contar. Una vez cada 8 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a adquirir una plantica, primero que todo, casi siempre pensamos, yo la voy a colocar en tal parte. La quiero colocar en este cajoncito, la quiero poner en esta repisa, la quiero poner en el balcón, me la imagino afuera de mi patio. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de pensar? ¿Dónde la voy a colocar? Entonces, si yo voy y me hago asesorar, ¿dónde la voy a colocar? Lo primero que me deben de decir es, si tiene un rojizo, es decir, como esta plantica de allí, como esta rosa de piedra, si tienen algún rojo, como esta, entonces, ¿qué le dice ella? Hágame el favor, yo necesito luz natural directo y yo necesito recibir sol. Entonces, de entrada, ella me está diciendo, yo no puedo estar en el interior. Póngame al lado de una ventana, póngame al lado de un balcón, Ajá. donde haya luz natural directa. ¿Qué pasa? Hay algunos balcones que tienen como una capuchita en la parte de arriba, entonces la gente los pone en la parte de atrás en la ventana y eso es luz natural indirecta. ¿Sí? Entonces, ese no le sirve. Ese no le sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo elijo ese espacio, yo debo de consultar cuando la voy a adquirir, que la voy a colocar ahí, ¿cierto? Las personas les encanta tener cosas pequeñitas, así como todas estas y los animalitos que están de moda. Entonces, las deben de buscar que sean para oficina. En oficina hay poca luz y hay aire acondicionado, pero aquí también hay unas valientas que sirven para eso, que son los tipos de jades. El jade es un bizcocho. El jade es la planta de la abundancia y la prosperidad de las planticas, ¿sí? de las suculentas. Jades, nosotros tenemos pues 4 variedades, que es el jade hoja ancha, que es este que hay al lado de allá, que es como de las abuelitas, él se vuelve un árbol súper grande. Divino, me encanta. Hay otro jade que es que es el jade que nosotros lo llamamos pues arbolito. Y hay un jade tallo rojo, que por allí está. El de por allá. Y jade variegado, sí. Entonces, esos tipos de jades, de esos dos, nos funcionan hasta con aire acondicionado. Eso sí, teniendo en cuenta que el variegado, sí y el tallo rojo necesita luz natural directa. Pero este es tan especial que él dice, póngamela como quiera, yo le funciono bien a usted adentro
me Por le pongo afuera. verdecito. Ese es Y todo. adentro y afuera me le pongo con las punticas rojitas. No te puedo Entonces, creer. cuando vayan a buscar una planta que la quieran adentro, entonces pregunten por los jades. Hay otra, orejitas de chuec, o también se conoce como coralito, que es esta belleza que hay aquí. Mire que parece como un coralito. Ay, de mar. sí, sí, Ese es el campeón de las suculentas. Ajá, ¿por qué? Porque imagínense que nosotros trabajamos en una empresa desde que nosotros tenemos la empresa, hace 5 años. Sí. Ese 5 años solamente le hemos hecho mantenimiento una vez. Ah, una de estas. Funciona con aire acondicionado, funciona para los baños. Entonces, esa es una planta muy resistente. Entonces, volvamos. Está la parte de lo que son las rosetas y está la parte de las que son arbustivas. Están las plantas que funcionan en el interior y están las plantas que funcionan en el exterior. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a adquirir la planta, pues, primero pues en un lugar responsable de que haya tenido un enraizamiento, que esté bien enraizada y que tenga el sustrato que es. Pero a las plantas también les pasa que son como nosotros. Si está haciendo mucho calor como está ahora en Medellín, uno necesita tomar más agüita. Y si está haciendo mucho invierno, pues transpira menos, entonces necesita menos. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de riego, ellas quedan muy encantadas cuando nosotros aprendemos a manejarle lo que se llama el grado de humedad. Entonces vamos repasando. 1, si el tipo de la planta, el color. 2, que tenga el sustrato adecuado. 3, la ubicación. Carmenza, la matera. Es que importante, todavía tiene no que hemos tener ido ahí. huequito, ¿no? Ya, Tiene que tener huequito abajo. Debe de huequito tener abajo. el orificio en la parte de abajo, pero como también están tan de moda los terrarios, que son todos esos oasis, nosotros pues también los manejamos. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos se hacen en bases de cristal. Entonces, ese cristal no tiene un orificio. Pero uno tiene la parte visual, que cuando ya se arma todo el terrario, vos le ves la arena. Entonces la arena tiene una tonalidad, que es color tierrita. Entonces vos le empezás a echar agüita con un spray en el fondo del cristal y la vas mirando. Y cuando esté más o menos a la mitad, uno ya le deja de echar, porque ella acaba de cantar como lo que tiene. ¿Sí? Listo. Entonces nosotros le tenemos como 3 formulitas. 1, la suculenta la remojamos todos los domingos. ¿Por qué? Porque las personas es el día que están pues como en la casa, entonces cada 8 días suculentas, pero con nivel de conciencia. Porque no se nos puede olvidar que las planticas son seres naturales, vivos, que necesitan como todas las cosas. Muy bien, continuamos entonces en compañía de Carmenza y vamos a aprender cómo medir el grado de humedad. Carmenza, gracias por permanecer con las 3 gracias. ¿Y cómo hacemos entonces? Bueno, entonces nosotros tenemos un secretico que es muy sencillo, que es el secreto del palito, que Lucero aquí se está barriendo con él. Entonces, ¿qué pasa? El palito que como todas las planticas suculentas son decorativas y casi nunca las tenemos expuestas, como esta, por ejemplo, que enseguida vamos a ver por qué la trajimos, no tenemos forma de ver la tierrita, porque uno muchas veces llega y la hace con el dedito y dice, ay, está súper seca. Entonces, como viene con la tierrita, con la piedrita decorativa, entonces nosotros lo que hacemos es, en un extremo de la macetica, el palito está seco, entonces lo introducimos y miramos y cogemos en la mano y nos lo frotamos. Entonces, por ejemplo, esta planta está medio Todavía tiene agüita. Todavía tiene agüita. Ajá. Entonces, ¿yo qué digo? Si hoy es lunes o domingo, depende de los cada 8 días que yo haga el riego, entonces yo siempre voy a mantener un palito al ladito y lo voy a hacer. Por ejemplo, esta está, bueno, pero esta aquí se le ve que, por ejemplo, está llevada, no tienes nada que pensar, mire. Ay, Sale está el más palito seca. completamente limpio, entonces es una planta que hay que hacerle un riego, pero un riego no como mucha gente dice, es que yo le voy a echar unas goticas con un spray. No, señora, bien mojaditas, súper bien alrededor, hasta que el agua le salga por el orificio. ¿Y por qué? Porque es que ella necesita coger esa agua y dosificarla los 8 días que se va a quedar sin ella. Claro. Entonces ella empieza, que yo no tengo agua, ¿yo quién soy? No, tú sabes, porque le echa apenas un poquitico. La crisis de identidad. Le da una crisis pero de entonces identidad. necesita mucha agua Mucha- y se muy le pone bien en el la tierra agua, o en muy las bien el agua, piedritas. no, en la piedrita, sino que yo traje esta para mostrarles enseguida sí. cuando una planta no está mañada en una parte. Ajá. Entonces lo que hacemos es mantener el palito y mirarla. Cuando las plantas son en maceticas muy pequeñitas, en esta época de verano, ellas aguantan hasta 2 riegos en la semana, porque es que tienen un sustrato muy poquitico. Claro. Entonces se lo toman todo y el miércoles ya empiezan a tomarse, como uno cuando se empieza a deshidratar. A uno le enseñan haciendo deporte que cuando siente sed es porque ya está deshidratado. Hay que empezar a tomar antes de. Entonces, cuando son muy pequeñitas, recomendamos, coja el día miércoles y déles un saludito, venga mi muchacha, esta necesita un poquito. Y vuelvo y le echo hasta que me salga la botellita. Y al domingo vuelvo y la reviso. Pero que tampoco me amañe tanto que las deje toda encharcada. Porque entonces el encharcamiento le genera algo que ella por allá dice, no, mija, esto no es así, y tan empieza a podrirse la Y ahí raíz. es que empiezan a desprenderse las Entonces ahí hojas. empieza a ¿Y pasar cómo lo que sé les voy a que no contar. está mañada? Ya le voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Miren estas 2 tipos de planta. Sí. Esta planta es la misma,
Entonces va esta muchachona como está. Tiene Parece una experiencia. quinceañera, tiene todo donde tiene que ser, como es, bonita, hasta florecida está. Una Sí, quinceañera. ¿Sí o no? Mírala ahí. Mire, Tiene todo donde tiene que todo, estar, sí. Donde está todo. Y va esta muchacha que es la misma. Ya se le la ¿Qué dio le al- pasó a ella? Mira, vea, Se le la dio el chorizo. Se la dio. Entonces, ¿qué pasó? Que ella no estuvo en las condiciones de luz. ¿Qué cambia si la materia incluso esta es más grande que esta? No, lo que pasa es que ya vamos a hablar de los tamaños, que eso influye en el enraizamiento, el crecimiento. Entonces, ¿qué pasó con esta señorita? La pusieron esa está en una recuperación allá en el vivero. La pusieron en una parte donde ella no tenía la luz que necesitaba. Entonces, ¿ella qué hizo? Ay, ¿para dónde estás? Para buscar el claro, pero me voy después se las buscando el matas. sol. Entonces, ella empieza a hacer un estiramiento. Y mire lo que le pasa. Mire ella cómo está, es que ella es perfecta. Sí. Todas son perfectas. Diseñadas como el creador. Y entonces, mire, empiezan a hacer a generar unos espacios entre hoja y hoja que la van como deformando. Y eso que esta está pues decente. Hay unas que se empiezan a colgar hacia acá y se van volviendo débiles. Mire, por ejemplo, toda esta parte, que se le empezaron a caer las hojas. Ajá. ¿Por qué? Porque no está en el espacio adecuado. Y, por ejemplo, a esta señorita le ha faltado agua. Otras porque está muy mojada. A ellas tan graves que le echemos sobra mucha que agua falte. o como le falte. Lo que decías ahora, las suculentas tienen como una situación. Ellas se hacen por hojita o por esqueje. Por hojita es cuando yo llego de esto, desprendo, la pongo en un sustrato adecuado y enraiza, y cuando está enraizadita yo la hago el trasplante. Y estos son por esqueje, ¿cierto? Que ya uno Como la matica chiquita. le cortan en una parte de un entrenudo específico y la entierra y ella empieza su proceso de enraizamiento, ¿cierto? Las debemos dejar estresar 8 días. Es decir, que ellas como que sientan, ay, ya me cambió la vida. Me tengo que Entonces, acomodar. Me tengo que acomodar. Entonces las dejamos y a los 8 días les damos el primer riego alrededor. Cuando están pequeñitas empezamos pequeñita, más medianita, porque cuando nosotros las pasamos a un espacio muy grande, ellas se inhiben y dicen, Claro. ay, Claro, no, ¿qué voy a no, hacer yo? que es esta casa tan grande. Entonces se inhibe el enraizamiento. Carmenza, es No, lo es- más habla más entretenido del bueno. mundo entero hablar contigo. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo de esto y esperamos que nos sigas acompañando. Mientras Claro que tanto, sí. nosotros vamos y te visitamos allá. Claro que sí. En tus lugares, sea en Santa Fe Ay, o en el éxito de o en Envigado. Santa Elena. que le- Además, la Ay, más que no, en Santa Santa Elena sí.